Bienvenidos a Reinventando la Profesión, programa producido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hoy, en nuestro gremio, el jurídico, sigue hablándose de la reforma judicial, de la elección judicial, de la forma en que se corrió a la mitad del Poder Judicial federal y se sustituyó por jueces, magistrados y hasta ministros electos. Pero, ¿qué pasó con los que se fueron? ¿Qué pasa con los que se quedan? Y me gustaría hacer primero un ejercicio de autocrítica. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Qué nos llevó o qué llevó al gobierno a echar a la mitad de los jueces? ¿Se hizo algo mal? ¿Quién falló? ¿Los jueces? ¿Los abogados? ¿Los académicos? ¿La sociedad civil? ¿De veras estábamos tan mal como nos lo hicieron creer? Y para hablar de este tema, he invitado en esta ocasión a uno de los más distinguidos jueces, magistrados, hoy académico en la Escuela Libre de Derecho, que es Miguel Bonilla. Miguel, muchas gracias por acompañarnos, es un privilegio tenerte con nosotros. Te agradezco la invitación. Déjame empezar con la pregunta. ¿Qué falló y quién falló? ¿Por qué pasó esta locura que ocurrió? Bueno, en tu pregunta hay una premisa que está dando una respuesta. Dijiste, ¿qué fue lo que pasó que nos llevó a esta locura? Y creo que debemos de partir de esto. Lo que vivimos en este momento es una locura, lo cual implica que estamos contrastándolo con lo que había anterior. Y lo que había anterior a lo mejor no casaba como locura. Podía casar como deficiente, podía casar como lento, podía casar con muchos epítetos que no son agradables, pero también con otros muchos muy buenos, pero no era una locura. Entonces me gustaría aprovechar esta expresión que hiciste de locura para verlo. Dicen ahora que tenemos jueces electos y que son cercanos al pueblo, ellos mismos incluso están asumiendo la cercanía con el pueblo o pretenden decir que son cercanos al pueblo. A lo largo de la historia, tú lo sabes bien, la idea de que existan ciertas personas que tengan la encomienda de resolver litigios, conflictos, pues siempre ha permeado. Lo dijo Aristóteles, lo dijo Montesquieu, lo dijo Tocqueville, lo dijeron los federalistas, todos. En lo que se ha discrepado es en la forma en la que se deben elegir a estas personas. Recordarás, pues, Aristóteles, Montesquieu, lo que decían, los jueces tienen que ser tomados del pueblo. Los jueces tienen que ser personas, incluso, decía Montesquieu, deben de ser tomados directamente de la masa, porque son los iguales los que deben juzgar a los iguales. ¿Qué pasó después? Se dijo, no, tiene que haber una suerte de profesión judicial. Y hay que optar por jueces de carrera, jueces que ejerzan el servicio civil de la justicia. Y ahora regresamos a este tema de los jueces electos cercanos al pueblo. El punto está en que parece en sí mismo incorrecto que soluciones antiguas se pretendan ahora revivir. Sí, pero ¿por qué hubo aceptación para cambiar a los jueces? Pero ahí va. Caramba, conozco muchísimos jueces, tú para empezar. Hijos, son gente profesional, honesta, dedicada, pero la gente advertía que eran demasiado técnicos, que sus problemas tardaban años en resolverse. Y luego decían, señor, después de que ya analizamos todo, no procede, fíjese aquí, no, como no acreditó tal cosa, no procede. Entonces, ¿para qué sirve el Poder Judicial? Decía la gente. Bueno, a eso voy, justamente a eso voy. Parece ser que no es tan correcto retomar una solución antigua. ¿Pero por qué se retomó? ¿Por qué se retoma esta solución antigua de que un juez sea electo por el pueblo directamente y que se parezca lo más a ese pueblo que debe de juzgar? ¿Por qué? ¿Qué razones habría, no? Y pareciera ser que la única explicación tiene que ver con, y lo acabas de decir en parte, se concebía que los jueces pertenecían a una casta específica, una casta privilegiada. 2, se consideraba que los jueces no eran cercanos a los intereses o a los derechos de las grandes masas de población. 3, se concebía que los jueces eran demasiado técnicos como para que el común de las personas los pudiera entender. ¿Y eran reales estas consideraciones? Ahorita entro a esto, porque todavía faltaría una siguiente cuestión. También se veía que era difícil acceder a los jueces, ¿no? Es difícil acceder a un tribunal, y lo sigue siendo hoy en día. Entonces, fíjate, creo que hay como que 5 cosas que en este momento siguen permeando en el ambiente. 1, los jueces pertenecían a una casta privilegiada. 2,
son técnicos o altamente técnicos. 3, no tienen interés en mezclarse con la población. ¿Por qué? Porque pues, no vienen de allí, no provienen de allí, no entienden los problemas que se viven en el día a día, en la calle, en el mercado, en la plaza, en fin. Y esta cuestión de que precisamente por la, vamos a llamarla así, la alta especialización del derecho, es difícil acudir a tribunales para resolver problemas comunes. Y cuando yo quiero recuperar el terreno que me dejó mi padre al morir, bueno, yo quisiera que el juez me lo resolviera rápido. Y si me da largas y largas y largas, tengo otras dos opciones. La corrupción, a quien corrompo, o la violencia. Bueno. Mato a los que me invadieron. Punto. Bueno. Ahora, entonces ya no está funcionando un Poder Judicial que es tan complicado. Cuando Salinas de Gortari crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo hizo justo por eso. Y yo platicaba con muchos servidores públicos de la época. Y me decía un ministro, muy querido mío y tuyo también, oye, es una locura esto. Sí. El Poder Judicial es quien tiene que resolver derechos humanos. Y le dije, ministro, no. Pero si no lo está resolviendo con la rapidez requerida, algo está fallando. Es que también aquí hay otro equívoco. Se piensa que los jueces son protectores de los derechos y defensores de los derechos. Y no, los jueces resuelven litigios, pero no pueden resolver toda clase de conflicto social. Entonces, hay otro tema. La gente supone que el juez es el que va, lo acabas de decir, oiga, mi terreno, quiero que me la dé un juez. Bueno, tú sabes, lo sabemos nosotros porque somos abogados, pero no lo sabe el común de la población. Las instancias de procuración y administración de justicia son múltiples en nuestro país, son muchísimas. Hay una dependencia para cada cosa. Y aquí nos acercamos a otro tema. No hay propiamente una cultura legal entre la población. Aunque el derecho está en todas partes, aunque el derecho lo respiramos en cualquier lugar donde estemos, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente no tiene conciencia de cuáles son las llaves, los medios, los mecanismos para poder abrir esas cerraduras y poder plantear su pretensión en la instancia adecuada y de una forma fácil y sencilla, porque no todas las instancias resuelven todos los problemas. Entonces, se empezó a gestar una idea de que los jueces del Poder Judicial de la Federación son los responsables de que no se entrega, por ejemplo, el predio de mi papá que se murió, que no se entrega el vehículo que se llevaron al corralón, que no se hace la devolución del SAT por el impuesto pagado en exceso. Y es verdad que muchos de esos problemas pueden eventualmente llegar al Poder Judicial, pero no todos. Entonces, ¿qué es lo que falló? Y ya para, con estas bases, entrar de lleno a la pregunta que me hiciste. Yo creo que lo que falla es la conexión que existe entre la sociedad y la legalidad. ¿Quién es el principal intermediario entre un ciudadano y las instancias de procuración en mediación de justicia? Los abogados. Los abogados. Y es interesante, ¿no? Vivimos en un país, parece ser que es el país que tiene la más amplia cantidad de escuelas de derecho. Creo que no hay un lugar en el mundo donde existan tantas escuelas. Entiendo que rebasan las 2,000 escuelas de derecho. Lo cual no es una palomita, es un tache. Pero tendría que ser visto en principio como algo bueno. Caray, una población que aspira, quiere ser abogada y que hay tantas escuelas que ofrecen la educación legal, pues tendría que ser una sociedad no solamente combativa en términos políticos, sino, vamos a decirle, que buscara con firmeza sus derechos. Pero resulta que no es así. ¿Y por qué? Porque la educación legal de estas escuelas, pues parece ser que no es la mejor, la más adecuada. Parece ser que también los abogados como gremio, y no digo aquí la barra, como gremio, pues, como gremio en general, tampoco son las personas más preparadas. Los hay, y muy buenos, pero también el abogado ofrece sus servicios en diferentes ámbitos, ¿no? Está el abogado que se dedica precisamente a representar el interés de terceros frente a un tribunal, pero también hay que representar el interés de un tercero frente a otras instancias, el mismo SAT, la Secretaría de Salud, en fin, qué sé yo. Está el abogado que se dedica a dar fe y hace servicios de notariado, está el abogado que presta el servicio en el sector público como integrante de la dirección jurídica de una empresa paraestatal, por ejemplo. Bueno, ¿qué falló? ¿Esa dispersión fue la causa de esta reacción? No. Más bien lo que hay una falla de origen en cuanto a que el ciudadano común no tiene conciencia de que existe el derecho. Y en el día a día, el conflicto que se le presenta en su propia vida y que le interesa, supone, pero por una suerte de intuición y mal cimentada, que debe ser resuelta quizás por un juez.
Está el problema, no tiene idea clara de cómo es el derecho, de cómo funciona, cuál es, y no estoy echando la culpa al ciudadano, tenemos un sistema jurídico súper complejo. Bueno, está el abogado, que a veces no sabe ser puente entre ese ciudadano y la instancia correspondiente. No sabe traducir ni la pretensión de este cliente, ni tampoco sabe traducir la respuesta que le da la instancia. No fallaron los jueces, fallaron los abogados. No, vamos hacia allá, no, calme. Estamos viendo cuáles son los temas, ¿no? Entonces, por una parte está el tema de educación legal de la ciudadanía, esa falta de conciencia de cómo funciona el derecho. Después, el hecho de que existen muchos abogados, muchas abogadas que no están sirviendo bien a bien como intermediarios entre el ciudadano y la instancia correspondiente. No saben traducir, no son ese puente que debiera permitir la comunicación fluida. Y por otra parte, está un sistema judicial, tú lo sabes, sumamente disperso. Tenemos jueces de chile, de dulce y de manteca. Tenemos jueces que sirven para esta clase de litigio, jueces que sirven para esta clase de litigio. Entonces, se dispersa. Después, tenemos también jueces, hablamos de los abogados. Los abogados están egresando de estas escuelas, pero también los jueces, porque para ser juez tienes que ser licenciado en Derecho. Entonces, si nuestros profesionistas del derecho, que se van a dedicar a la abogacía, al notariado, a la judicatura, están egresando de estas mismas escuelas, y esas escuelas no están rindiendo lo que tendrían que rendir, pues a lo mejor también el nivel de preparación jurídica de estas tres ramas de la profesión jurídica, pues tampoco puede ser tan bueno. ¿Cuál sería la autocrítica tuya hacia lo que está pasando o hacia lo que pasó? ¿Qué pasa con los jueces entonces? Bueno, que tenemos jueces muy preparados y jueces que no están tan bien preparados. Pero empezó a ocurrir algo desde hace 30 años, la masificación del Poder Judicial. Masificación del Poder Judicial. ¿Te acordarás? En los tiempos en los que nos conocimos en la Suprema Corte, pues estaba recién aprobada la reforma judicial de aquel entonces, la del año 94. Y te acordarás que una de las razones por las cuales se justificó la necesidad de la reforma era buscar una selección de los magistrados y de los jueces del Poder Judicial de la Federación distinta de la que había prevalecido hasta ese momento. ¿Que cuál era? La designación directa por parte de los ministros, que se designaban, en principio, una buena idea, que funcionaba bien para un sistema de jueces reducido. Tú eres ministro, yo soy ministro, conocemos a las personas que trabajan con nosotros, las conocemos bien en su moralidad, en su capacidad jurídica, en sus talentos gerenciales, y podemos discutir perfectamente, oye, necesitamos 5 jueces, tenemos 5 candidatos, lo podemos discutir y podemos ver cuál es el mejor. Eso funciona cuando el sistema es chiquito, pero si de pronto el sistema se extiende, ¿qué se dijo? Están empezando a nombrarse perfiles muy malos, tenemos que profesionalizar, y se abrieron los famosos concursos de oposición. Bueno, un problema que siempre tuvo la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a raíz del 94, fue que previó concursos que en el diseño legal estaban concebidos para que participara 1, 2, 3, 4 personas concursando por una plaza. Pero tú lo sabes, las primeras convocatorias se mantuvieron así durante todo el tiempo, se abrieron para 200, 300, 400, 500 plazas. Y si al principio se inscribían 200 personas, terminamos a últimos años que se inscribían 5,000, 7,000 personas para participar en concursos para jueces, para magistrados. ¿Qué quiere decir esto? Que si en algún punto esta designación, vamos a llamarla artesanal, funcionó, dejó de funcionar cuando se tuvo que abrir el universo. El sistema de concursos, buen sistema de concursos al principio, de repente también empieza a fallar. ¿Por qué? Porque tienen que designarse más jueces de los que podrían estar preparados por la experiencia. La Constitución dice que un juez tiene que explicar sus sentencias, lo cual a mí me parece fantástico. Pero ¿cuántos jueces explican las sentencias? Muchas veces la gente se queda con la sensación de que hubo injusticia, de que no se consideraron sus razones, y el juez no explica nada, dice, lea. Yo recuerdo a algún ministro cuando le preguntaba, señor ministro, ¿por qué decidieron esto? Aquí está la sentencia, léala usted, 2,000 páginas. La gente se siente agredida con eso. A ver, pero es que ahí fíjate, todo lo que está en tu pregunta implícito, y que no lo estamos viendo.
Para empezar, la Constitución lo que dice es que cualquier autoridad, los jueces incluidos, deben de fundar y motivar la causa legal del procedimiento. Esa fundamentación y motivación, tú lo sabes, ¿qué significa? Explicar por qué una norma jurídica es aplicable y demostrar que un hecho probado encuadra dentro del supuesto de hecho. Si esto ocurre, entonces se sigue la consecuencia. ¿Cómo tengo que hacerlo? Lo tengo que poner por escrito. Muy bien. Pero ojo, el juez emite su sentencia y la sentencia es un documento técnico. ¿Quién es el encargado de traducir esto al cliente, a la persona que acudió ante ese juez? Es el abogado. Sin duda. Es el abogado. El abogado es ese traductor. El abogado es ese... porque la persona no llegó directamente ante un juez. Hay casos en los que una persona puede directamente llegar ante un juez, pero no siempre la persona llega directamente ante un juez. Necesita de los servicios de un intermediario. Es el abogado. No. Pero si ese abogado no plantea bien el caso, o si el juez explica su sentencia, bien o mal, pero el abogado no es capaz de traducirla para el ciudadano, pues entonces no hay comunicación. Me dijo un magistrado penal, mire, esto del artículo 20, eso de que el inocente debe estar libre y el culpable ir a prisión, es una inocentada. Yo soy un juzgador, no soy un justiciero. Yo sigo el proceso, paso 1, paso 2, paso 529. Si luego de ahí el inocente va a prisión y el culpable sale libre, pues ya no es cosa mía, yo no puedo evitarlo, yo cumplí con el proceso y me siento bien. ¿Qué opinas de eso? Bueno, hay que, como todas las cosas, hay que mesurarlas, ¿no? En principio, ¿cuál es la función del juez? Por resolver un litigio. Okay. Por resolver un litigio. Pero no lo puede resolver así, por así, ¿verdad? Tiene que satisfacer ciertas cosas. El debido proceso. Esto es, pues debe de respetar las normas que fijan el proceso. Claro. 2, pues tiene que respetar los derechos procesales que se dan entre las partes. Y 3, y esto es muy importante, y es creo que es donde vamos a empezar a fallar en este momento. Fíjate, hablaba hace un momento de que el juez tiene que fundar y motivar. En un principio, esta garantía de fundamentación y motivación, esta obligación de fundar y motivar, se entendió como meramente formal. Esto, yo cumplí con los pasos A, B, C, D, por tanto lo que sigue es Z. Y que sea como lo que sea. Sin embargo, hoy tenemos un artículo primero de la Constitución. ¿Qué dice el primero? Estamos constreñidos, todas las autoridades, bueno, estoy hablando como si fuera yo todavía autoridad, ya no lo soy, pero están constreñidas todas las autoridades, ¿a qué? A respetar los derechos humanos. Claro. Esto imprime una necesidad ya no solamente formal, sino material en la fundamentación y motivación. No me basta con que me digas cuál es el artículo y cuáles son los hechos y que me demuestres que hay conexión entre ellos y que se desprende una consecuencia. Debo además cuidar que la consecuencia en sí misma que sea respetuosa de esos derechos. Por ejemplo, en el proceso penal, la presunción de inocencia, el non bis in idem, en fin, qué sé yo. Entonces, yo creo que para que un juez sea un juez cabal, tendría sí que respetar la formalidad, todos estos formalismos, porque si no lo respetara, no tendríamos mucha certeza de si su resultado, la sentencia es arbitraria o no. Claro. Pero el juez está constreñido, como cualquier autoridad, ¿a qué? A que su solución sea consistente con derechos humanos. Claro. Ahora, y por otra parte, dice el abogado, yo le cobro a usted por primera instancia, segunda instancia y amparo, y lo que el juez resuelva, yo no puedo hacer más. Eso fue cosa del juez. Es otro tema también, ¿no? Que la justicia local, la justicia de las entidades federativas, es la que tendría que haber remediado en principio la mayor parte de los conflictos. Y así ocurre en general. Pero también es verdad que para muchísimos abogados la estrategia de entrada, la estrategia de inicio, es siempre para que acuda al tribunal local, o más bien, acudiré al tribunal local, pero sé que ahí no. Voy a tener que acudir finalmente para que me hagan buen derecho al federal. Bueno, eso está mal, ¿no? En principio tendríamos que apostarle a que el buen derecho se hiciera en las justicias locales. Pero que ahí terminaron los conflictos. Y la mayor parte, y bien, que el abogado dijera, ahora sí, el amparo va a ser excepcional, súper excepcional. Bueno, pero ¿qué tenemos en el caso de la justicia local? Si hay defectos entre los jueces federales, o los hubo entre los jueces federales, pues los había mucho más en la justicia local. Claro. Ahora, ¿qué problema es el que veo que va a empezar a ocurrir ahora con estos nuevos jueces, producto de las elecciones? Bueno, primero, que hay un alto número de personas que tienen un perfil nulo en capacidad jurídica. Y cuando digo nulo, es nulo. O sea, no saben derecho. No, lo vemos con un par de ministras
Lo vemos en todas las instancias de la judicatura. 2. Estas personas además tienen compromisos, porque muchas de ellas llegaron propiamente por compromisos políticos. Vas a ser mi elector o eres quien patrocina mi elección. Bueno, ahí hay un compromiso, ¿no? Y 3, llegan también a unidades jurisdiccionales, los juzgados, los tribunales, que tienen ya formas de trabajar. Yo no sé si buenas o malas, pero cuando te inscribes en un nuevo trabajo, lo primero que tienes que saber es cuáles son esas formas. Ahora, el compromiso también era antes, porque si alguien me va a proponer como ministro, como juez, yo le debo mi cargo a alguien. De alguna manera también existía el compromiso. Ahí también habrá que verlo. El sistema de concursos, por eso era muy buen sistema, porque impedía que hubiera ese, oye, quiero ser juez, y tú eres la persona que está en el lugar adecuado como para poder recomendarme. No, a través de un concurso, pues demostraste si lo eras o no lo eras. Ahora, también los concursos tenían un problema, ¿no? ¿Qué les vas a preguntar a los jueces para saber que son jueces? Y en ocasiones se preguntaban cosas que no tenían nada que ver con la profesión judicial. En otras no, en otros los exámenes sí estaban encaminados a percibir si la persona que estaba postulándose tenía ciertas habilidades técnicas para poder ser juez. Ahora, pero regresamos a lo que está aquí, en este momento. 4, no tienen tampoco esa cultura jurídica. La mejor parte de la cultura jurídica que prevaleció entre muchos de mis compañeros y excompañeros de unos años para atrás, de ver a los derechos humanos como la piedra angular del sistema jurídico. Porque llegan personas que provienen, por ejemplo, de los ministerios públicos, llegan personas que provienen, por ejemplo, de dependencias públicas, en donde esa idea del derecho es extraña. Bueno, ¿qué es lo que supongo que va a empezar a ocurrir? Ya ha empezado a ocurrir, y lo estamos viendo en redes sociales, se publican cada día fragmentos de audiencias en donde se ven barbaridades. Pues eso, se va a generar confianza en el juez. Regresamos a lo que habíamos comentado al inicio. Una de las razones que justifican la reforma es que los jueces pertenecían a una casta que no veía los intereses del pueblo, de la gran masa popular. Y la gente estaba insatisfecha con ellos. Bueno, van a estar más satisfechos con jueces que no conocen el derecho, que van a resolver en muchas ocasiones sobre la base de compromisos. 3, que no conocen la forma en la que funciona. Y 4, que además no tienen la idea de los derechos humanos como la piedra angular del sistema jurídico. Pienso que en realidad lo que estamos viviendo es el inicio de otra vuelta de tuerca y que al cabo de poquitos años, no muchos, yo creo que 3, 4, la gente va a pedir que se haga algo en el sistema de justicia de nuevo, porque se están desconociendo otra vez. ¿Cuáles son los mejores perfiles para ser juez? Y en esta reforma judicial, el único perfil es, sea usted licenciado en Derecho. Y de verdad, eso es lo necesario para ser juez. Tenías que tener una calificación, pero se obvió en muchos casos. Pero además eso es ridículo. Tenía 8, bueno, tenía 6, no importa, dejen que pase. Pero tuviera 6 o 10, tú lo sabes, eso es ridículo. La calificación, está muy bien para... No dice nada. Recuerdo una anécdota que mi papá también fue abogado, tú lo sabes, fue magistrado de circuito. Cuando estudiaba la carrera y sacaba algún 10 en la boleta, eso lo podían entregar, los compañeros coleccionaban las boletas de 10 porque podían ir a una cantina cercana a la universidad y cambiaban las boletas por shots de alguna bebida poblana. Bueno, las calificaciones, poner como requisito una calificación escolar para ejercer un cargo de juez o de lo que tú quieras, perdón, pero es una estupidez. Que no tiene sentido. Y sin embargo, si pusieran el requisito, al menos habrían tenido que respetarlo, ¿no? Miguel, nos quedan 5 minutos. Válgame, Dime algo. ¿A los jueces que salieron les han respetado lo que se les prometió? A ver, bueno, primero, no se nos prometió. Bueno, les tocaba por ley, perdóname. Sí, no. A ver. Era una expectativa jurídica muy entendible. Claramente recibimos un agravio, porque se desconoció un sistema que era vigente y era conforme a derecho. Se desconoció, claramente. Se nos inflige un agravio. Muy bien. La única forma de resolver o de remediar ese agravio, ¿cuál es? Pues la compensación. Ya no podemos retrotraer las cosas, ya no podemos regresar a nuestros cargos. Bueno, la compensación económica. La compensación económica tiene que tener algún tipo de valor, ¿no?
pues tiene que estar, por ejemplo, cimentada en la idea del salario integrado, lo que ganábamos, en la idea de la antigüedad. ¿Por qué? Porque interrumpimos una antigüedad. Pues que nos sigan dando prestaciones de carácter social como el seguro social, por ejemplo, la seguridad social. Bueno, ¿qué fue lo que dijo el decreto de reforma a la Constitución? Bueno, se les va a pagar precisamente una indemnización de 3 meses de salario más 20 días por cada año de antigüedad y además las prestaciones A, B y C. Muy bien. ¿Está bien ese monto de indemnización? No sé si esté bien o esté mal. Me parece que marca la ley. Pero lo marca el decreto. Pienso, y la otra condición que se puso fue, se le va a entregar a quienes no permanezcan en el puesto. ¿Y por qué causas podrían no permanecer? Una, porque participen en las elecciones y no queden electos, o dos, porque declinen participar en las elecciones. Para muchos, los que declinamos, agotamos el único acto jurídico necesario para obtener esa indemnización. Hoy, que estamos a 4 de diciembre, esa indemnización no ha sido cabalmente pagada a todos aquellos que declinamos. Se ha pagado únicamente en este momento a personas que participaron en la elección de 2025 o que declinaron participar en la elección de 2025 porque les tocó la tómbola. Las personas que declinamos para 2027 no hemos obtenido ese pago. Muy bien. Bueno. ¿Lo merecemos? Lo merecemos. Claro. ¿Debemos pelearlo? Lo debemos pelear. ¿Cómo lo debemos pelear? Yo creo que jurídicamente, aunque no creo que tenga muchos visos de éxito una pelea jurídica en este momento. Miguel, pues podremos seguir hablando mucho tiempo de este tema, qué falló, qué no falló, quiénes fallaron, quiénes debieron hacer otro tipo de cosas, qué debemos hacer hacia el futuro, hablar un poco de cómo se va a tener que cambiar este sistema horrendo, y yo espero que se pague lo que se tiene que pagar por el decreto y por la propia ley. Pero ciertamente estamos en un momento de transición, y qué bueno que haya voces como la tuya, que haya habido y que siga habiendo voces como la tuya que pongan esos puntos sobre las IES. Y al contrario, también, qué bueno que existan programas como este que patrocinas. ¿Por qué? Porque es la forma en la que podemos comunicarnos entre abogados, ¿no? A usted que nos acompaña, muchas gracias. Lo esperamos la próxima.